Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles y de estar en contacto con ustedes a través de este medio. Es una bendición podernos referir, poder hablar, estar en comunión con ustedes a través de este medio. Bendecimos al Señor por la oportunidad que nos permite. Tomemos un momentito para orar y honrar la presencia del Señor. Te damos gloria, Padre, te bendecimos por este día y por esta oportunidad, por las cosas que tú has dispuesto, las cosas que tú has resuelto, Señor, y permítenos entrar en esos misterios y en las cosas que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, abre, Señor, nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestro corazón para comprender tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues acompáñame, te pido que vengas conmigo a la escritura. Empezamos en 1 Corintios capítulo 4. Este es un texto que habla acerca del ministerio de Pablo. Y dice la escritura: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Bueno, Pablo describe su ministerio y el ministerio que el Señor le ha dado como una administración de misterios que son en Dios. Y hemos estado hablando durante los últimos tiempos acerca de estos misterios, que son asuntos que el Padre puso en sí. Son asuntos que no tienen, digamos, una respuesta inmediata, una respuesta concreta. Son asuntos que el Señor ha resuelto o ha reservado para sí. Y explicábamos en su momento que hay una diferencia o hay digamos, un asunto, un contraste muy importante entre lo manifestado y el misterio. Hay cosas que son manifestadas y hay cosas que son misterios. Por esto el ministerio de Cristo o una función de nosotros al estar en Cristo consiste básicamente en ministrar los misterios, las cosas que son en Dios. Y que por estar en Cristo, por estar en Dios, de pronto son misterios que a través de nuestras vidas pueden ser manifestados. Tengo la gracia del Señor de haber sido restaurado en cuanto a mi mano, que me fue lastimada hace muchos años, cosa de 20. Y estábamos en un momento en el que el Señor estaba probando mi fe, me estaba enseñando a creer radicalmente en su palabra y en sus propósitos. Y bueno, pues te comparto que cuando estábamos en este proceso, en esta dinámica, de pronto tuve la situación de visitar a unos hermanos que expresaban su enseñanza, y su enseñanza basada en lo que algunos hermanos sinceramente creen. Y bueno, pues ellos consideran que las sanidades no son necesarias ahora, porque pues las sanidades son asuntos que le toca al Señor, que nosotros no tenemos necesidad de milagros y señales porque tenemos la medicina. Y entonces, en función de esto, simple y llanamente, dependemos o podemos confiar tranquilamente en la medicina y todo aquello. Pero según la medicina, el diagnóstico que yo tuve es que me iban a amputar, bueno, la cámara aquí, 4 dedos de mi mano. 4 dedos de mi mano me iban a ser amputados.
y el diagnóstico pues era que me los iban a quitar. Pero pues confiamos en el Señor, le creímos al Señor y mis dedos fueron restaurados en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a su fuerza, en cuanto a las cosas que necesitaba para mi mano. Y bueno, yo bendigo al Señor porque fue así. Pero en el momento en que yo escuchaba la enseñanza de estos hermanos, yo veía la piel rosada de la cicatrización de mis dedos, que también fue un asunto fuera de lo usual. Y entonces pues yo oía lo que enseñaban los hermanos y veía mi mano. Yo le daba gloria al Señor Jesucristo simplemente porque pues me maravillaba en verdad ver el milagro del Señor. Y hay misterios que son en Dios sobre, por ejemplo, si una persona sana o no. Y muchas veces es asunto de nuestra fe manifestar. Entonces, por eso este contraste, esta diferencia entre el misterio y lo manifestado, se resuelve a través de la fe. Y existieron ciertos temas en la antigüedad, ciertos temas que fueron necesarios manifestar en Cristo y a través de esto, pues, hacer visible la verdad en Cristo Jesús. Y déjame te cuento, vamos a la Escritura otra vez y ahora vamos a Apocalipsis. Empezamos por este Apocalipsis. Bueno, esto creo que lo agrandé. Bueno, ahí está. No era este Apocalipsis. A ver, este Apocalipsis será. Ahí se está atorando. Aquí está. Bueno, habla de la Babilonia y dice que en su frente un nombre en misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, había preguntas, asuntos que no tenían una explicación completa, exhaustiva, una explicación suficiente sobre saber acerca de una ciudad ebria en la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ese misterio, ¿por qué tantos santos mueren? ¿Por qué tanto está pasando esto? Y bueno, el texto es algo largo, pero lo que dice la Escritura, mira por favor, es que, bueno, en este sentido, en este asunto, el misterio fue aclarado. Ahora, no es el único misterio. En 1 Corintios se nos presenta un misterio también. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y entonces aquí hablan de una situación que estaba aconteciendo en la iglesia primitiva, un asunto que estaba ocurriendo ante ellos, porque bueno, de pronto algunos hermanos en la fe empezaban a morir, y de pronto al desaparecer los hermanos existía la pregunta, bueno, ¿qué pasa con los que se mueren? Bueno, pues serán resucitados. Pero ¿qué pasa con los que están vivos? Bueno, seremos transformados. Y entonces apareció un misterio que tenía que ser dilucidado, aclarado. Y mira, por favor, también hay un asunto, o había otro asunto en relación a Israel, y entonces la pregunta o el tema en ese entonces es, bueno, ¿qué va a pasar con Israel? Porque se están perdiendo, está muriendo el pueblo de Israel,
eh, se está endureciendo, están sucediendo, suscitándose cosas que no es lo que normalmente ocurriría. Y bueno, mira, por favor, discierne esto. ¿Qué ocurre con la fe de los... ¿Qué va a ocurrir con los gentiles? Perdón, ¿qué va a ocurrir con los judíos? Y entonces vino un otro misterio que tenía que ser aclarado. Y en general hubieron también otros misterios que pues fueron también asuntos que no había una respuesta sencilla. No era este el que buscaba. Aquí está. Dice esto, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este asunto, que los gentiles llegaron a ser coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Bueno, este era un misterio, este era un asunto que no sabían, que no, que los judíos, perdón, que los cristianos del primer siglo no lo tenían lo suficientemente claro, porque eran fronteras que no se habían planteado hasta ese momento. Y de pronto aparecen misterios en la escritura. Mira este otro misterio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por favor, distingue. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, aquí hay un asunto denso. Sígame, por favor. Hay un asunto que necesitamos pues desmenuzar. Pablo está hablando del matrimonio y de repente empieza a entender el sentido profundo de la comunión conyugal. Y este sentido profundo de la comunión conyugal, de repente Pablo empieza a entender que esta comunión conyugal tiene una dimensión en Cristo muy profunda. Y esta dimensión, bueno, es un asunto que no se puede entender o no se puede asumir con facilidad. Y entonces Pablo aborda este asunto. Ahora, hay otro misterio, aquí es este. No es este. Un segundo, por favor. ¿Dónde quedó? Hace ratito me había salido. Era un texto de Colosenses. Este no es. Este tampoco es. Tampoco es. Bueno, hay dos misterios más del que les quiero hablar. Déjenme... Aquí está. No era Colosenses, era Efesios. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Este es un misterio de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los cielos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay un asunto aquí, este es un misterio,
Y el misterio consiste en que todas las cosas van a ser reunidas en Cristo Jesús. Pero no es el único misterio, hay más misterios. Por ejemplo, el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en la carne, justificado en la carne, en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo expresa esto, y para nosotros quizá esto ya no es un tema relevante, pero porque nosotros estamos del lado del fanero de la manifestación. Pero Pablo y los suyos lo vivieron en el momento en que esto era un misterio que estaba siendo revelado. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es un asunto muy fuerte. Y mira, por favor, porque hay otro asunto que es el misterio de la iniquidad. Y hay un asunto que aquí está, lo subrayamos, lo señalamos solamente, pero simplemente comentamos en este momento que es un misterio, el misterio de la iniquidad, que es la manifestación de personajes históricos sustentados por fuerzas espirituales de maldad que de pronto tienen cierto alcance. Y te digo que todo esto eran asuntos o eran los temas o los elementos de misterios. Ahora, si te ves, o sea, si miras, mucho de lo que está aquí son asuntos que aparentemente son complejos, porque lo son. Aparentemente son situaciones fuertes, porque lo son, pero nosotros lo estamos viviendo desde el lado en el que ya las cosas fueron manifestadas, despacio. En su momento eran misterios, porque no había sido aclarado, no había sido declarado, todavía no se anunciaba, se decía lo que podía ocurrir, lo que tenía que ocurrir. Y a medida que vivieron en su fe en el Señor Jesucristo, muchos de estos misterios fueron aclarados, fueron abiertos y fueron expuestos. Algunas cosas costaron trabajo. Algunos asuntos no fueron fáciles de interpretar, de asumir, de entender. Fueron asuntos que fueron difíciles y sin embargo, muchos de estos temas, muchos de estos asuntos son temas con los que se fueron encontrando. Pero hay misterios que aún están enfrente de nosotros. Hay misterios profundos que son verdades que están en Dios, que son asuntos que la revelación, a los cuales la revelación nos está empujando. Necesito que enfoques esto. Porque, por ejemplo, un tema que está, o que no está surgiendo, sino simplemente es un asunto que opera, que se mueve entre nosotros, y es el tema de la genética, de la herencia. Y es un asunto que perfectamente explica muchas cosas, muchas verdades espirituales, y estos misterios están ahí escondidos. Y la Escritura dice también que Él escondió misterios en el hielo. Y hay misterios que Él depositó deliberadamente en la creación. Hay asuntos que específicamente el Señor los puso para que nosotros pudiésemos, no de una manera fácil, entrar en Él. El universo es un misterio que si lo buscas en sí mismo, muchas cosas pues pueden, ¿cómo se llama? ¿Cómo te lo explico?
muchas cosas pueden como hacerse más y más abstracciones y, y esas abstracciones, el tema es que de pronto esas abstracciones como son, es una teoría difícil de explicar, pero como es algo que no se ha visto, no se ha logrado explicar o demostrar, pues simplemente tiene cierta validez, cierto margen y, y de pronto aparecen otros elementos, aparecen otras cosas que van haciendo la cosa más compleja y que las explicaciones que estaban sean llevadas a otro terreno. Te lo digo otra vez, hay asuntos, hay cosas que el Señor está abriendo, hay asuntos que el Señor sigue manifestando a través de la ciencia, a través de situaciones humanas, a través de cosas que son misterios. Y hay ciertamente misterios que no tienen, digamos, una explicación sencilla, una explicación simple, un asunto, ¿cómo poderlo decir? Un asunto básico. En realidad son temas muy, muy complejos. Y a medida que entramos en él, a medida que profundizamos en nuestra comunión, en nuestra vivencia con el Señor, de pronto muchas cosas empiezan a tener sentido, empiezan a tener forma, empiezan a tener dinámicas que solamente el Padre ha puesto. Y hay misterios que no tienen una forma, ¿cómo decirlo? Que son así, situaciones nuevas, diferentes, fuera de los estándares. Y a veces es fácil descalificar, a veces es fácil señalar como un tema ajeno a la fe. Y sin embargo, en el tiempo se puede demostrar o se puede comprobar que son asuntos que fueron eh, eh, hechos en Dios, asuntos que tienen una profundidad que no conocemos y que aún no hemos visto. Enfoca eso, porque hay cosas que el Padre ha resuelto esconder en los sitios menos sospechados. Hay asuntos que el Padre resolvió dejar envueltos. Recordaba, hay situaciones que por más que le hagas, por más que le busques, simplemente son cosas que el Señor depositó en algún envase natural, en algún envase o en alguna presentación específica y representan misterios, cosas nuevas, preparadas para quienes las buscan. Y hay misterios en Dios. Ahora déjame te digo que muchas cosas hay, muchas cosas son en Él, muchas cosas son en Cristo. Y esta sabiduría, perdón, estos misterios son sabiduría, son cosas que fueron escondidas. ¿Te lo muestro? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay temas, hay asuntos de sabiduría, la cual nuestro Dios escondió, la cual nuestro Dios ocultó. Y esta sabiduría tiene que ver con cosas que el Padre
ha resuelto, con los cuales el Padre ha resuelto enseñarnos. Uno de los temas que a mí en lo personal más me ha costado trabajo es el tema de hablar de las cosas del espíritu en términos de movimiento, de frecuencias. Y estas frecuencias, el término se me hace un poquito fuerte para mis escrúpulos, pero a fin de cuentas explican situaciones dinámicas y fenómenos espirituales que se parecen a las dinámicas y los fenómenos y las situaciones que vivimos en lo natural, pero no son. Y el asunto es que hay misterios en el tema de las frecuencias, porque verdaderamente expresan verdades espirituales y sentidos muy profundos de la revelación, de cosas que solamente en Él se pueden entender. El problema es cuando de pronto queremos manipular, queremos usar y queremos dejar que las cosas se mueven en cierta dinámica. En verdad, el tema es que hay misterios, hay verdades ocultas, asuntos que no es sencillo de entrar, sino hasta que verdaderamente buscas los misterios que Dios habla. Y entonces, bueno, para mí el cantar, las notas de la música tienen que ver con sonidos, con frecuencias, y sí, hay frecuencias, hay voces, hay notas que producen efectos anímicos y aún espirituales y que es en función de operar en esas frecuencias, de moverse en esas frecuencias y de ver cómo esas frecuencias desatan cosas en nuestra vida, mueven cosas en nosotros y nos llevan a asuntos diferentes. Misterios que son en Dios, misterios que Dios depositó. Y hay misterios que están ocultos en la creación, asuntos que están depositados en fenómenos, en situaciones específicas que los necesitas ver. Misterios. Hoy no hablábamos acerca de una localidad o un pueblo en Suiza que se llama Freiberg, algo por el estilo, y de repente una hermana nuestra nos dijo, es que esto es como pueblo, ciudad de libertad, castillo de libertad, y la persona que me daba esta referencia es una persona que habita allí, habla el idioma, y entonces de repente la palabra Freiberg en sí no le transmitía nada, sino hasta que vino la palabra profética y rompió una estructura, y entonces el sentido que Dios añadió a una circunstancia adversa tuvo de pronto un sentido muy profundo, porque hay misterios, hay asuntos que el Señor depositó allí. Así es Él. Así es el Dios en que confiamos. Así es el Dios que nosotros adoramos. Así es el Señor quien nos busca, quien nos ama, quien sabe y conoce nuestras limitaciones, nuestras posibilidades, nuestras necesidades. Y hay misterios. Por eso habitar la presencia de Dios es ser testigo de esos misterios que están a punto de ser manifestados. La verdad de Cristo está a punto de ser presentada a través de nuestras vidas, a través de nuestra fe, en muchos escenarios, misterios escondidos, y por esto es que el Señor tiene tesoros y tesoros de misterios ocultos y que necesitamos entender. Padre amado, queremos conocer y entender esos misterios, el misterio de tu voluntad en nosotros, el misterio de tu propósito específico, el misterio de tu voluntad en nuestras vidas. Queremos conocer los misterios que tú has resuelto para mis hermanos desde antes de las generaciones.
Queremos conocer lo que tú has resuelto. Llévanos, Espíritu Santo, a entender y deleitarnos, y a deleitarnos en esos misterios. En el nombre de Jesús. Amén. Hay más que decir, pero por ahora dejamos esto aquí. Qué gusto de estar en contacto con ustedes. Bendiciones. Nos vemos en alguna otra oportunidad. Bye.